Hola amigos, ahora tenemos con ustedes leyes de Kirchhoff. Debemos recordar que existen dos leyes. La primera ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y también tenemos una segunda ley que dice que la sumatoria de las fuentes electromotrices, o sea, de los voltajes, es igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias, o sea, el consumo de voltaje dentro de cada uno de los dispositivos que están conectados al circuito. Ahora, ¿por qué la ley de Ohm? Anteriormente hemos explicado ya circuitos de corriente continua con resistores, pero con una sola fuente. Con una sola fuente podemos utilizar el procedimiento en el cual vamos reduciendo un circuito equivalente y podemos con la ley de Ohm realizar los cálculos. Pero ¿qué ocurre como en este ejemplo, en donde podemos venir acá y apreciar que tenemos una, dos, tres fuentes y dentro de este circuito hay uno, dos, tres, cuatro, cinco resistores conectados? Hay muchas fuentes de energía, muchos circuitos conectados, no es viable, no podemos desarrollar el circuito por reducción a resistores equivalentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos la ley de Ohm. Lo primero que debemos recordar es que la corriente siempre fluye en la siguiente dirección. En una fuente de voltaje, la corriente va a salir del positivo y va a recorrer para entrar al negativo. De esa manera va a fluir. O sea que si sale de esta fuente electromotriz de 10 voltios, va a ir hacia abajo. En esta otra fuente sale del positivo, ¿verdad? Viene hacia abajo, sale del positivo, da la vuelta y entra al negativo. Y en esta fuente que tenemos aquí, va hacia arriba. Sale del positivo, da la vuelta y entra al negativo. Allí ya tenemos asignadas las fuentes, la dirección de las corrientes en las fuentes electromotrices. Adicional, tenemos que arbitrariamente definir lo siguiente. Tenemos que asignar, y esto es totalmente arbitrario, en cualquiera de los nodos vamos a asignar las corrientes que entran y las corrientes que salen. No es posible que todas las corrientes entren al nodo. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes es igual a las que salen. O sea que para que haya balance, debe haber una cantidad de corrientes que entren al nodo y otra que salga. No importa que no haya la misma cantidad, lo importante es que al menos una salga y que al menos una entre. Entonces, si tenemos el nodo A, vamos a decir lo siguiente: en el nodo A vamos a marcar aquí una corriente 1, una I1, entrando al nodo A. Vamos a marcar una corriente 2 saliendo del nodo A y una corriente 3 y 3, voy a llamarle, saliendo del nodo A. De tal manera que si nosotros aplicásemos la primera ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, perdón, vamos a establecer la primera ecuación. Dice que la sumatoria de las corrientes que entran, solo la I1 entra. I1 es igual a I2 más I3, porque la I2 y la I3 están saliendo de ese nodo. Percatémonos de que esto lo podemos hacer tanto en el nodo A como en el nodo B. Si la I1 está entrando del nodo, entonces yo vengo hacia atrás y puedo ver que acá abajo en el B estaría saliendo. Si la I3 está saliendo del nodo A, acá abajo estaría entrando. Y si la I2 está saliendo del nodo A, lo vemos que en el nodo B estaría entrando. Se invertiría, cambiarían de posición. En el nodo B, las que entraban en el nodo A salen del nodo B y las que salen del nodo A entran al nodo B. De esa manera estaría ocurriendo. Por eso solo es necesario desarrollar o configurar una ecuación con la primera ley de Kirchhoff. Ahora, lo siguiente es que debemos establecer un sentido arbitrario también para el cálculo de la segunda ley de Ohm. Ese sentido regularmente se establece contrario a las manecillas del reloj. No significa que estamos obligados a que siempre sea así. Estoy diciendo regularmente. Se establece de esa manera. Ahora vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, la que nos dice que la sumatoria de las fuentes electromotrices es igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias que representan el consumo. Para nuestra malla del lado izquierdo tenemos lo siguiente. Vamos a ver primero las fuentes electromotrices. Tenemos esta fuente de 10 voltios, la cual ya hemos marcado cuál es el sentido real. Está marcado aquí en azul
va siempre saliendo del positivo y retorna por el negativo, ¿verdad? Y también hemos marcado el sentido de la corriente dentro de la malla, el sentido ficticio, el que está en rojo. El sentido ficticio junto con el sentido real van en la misma dirección, razón por la cual es positivo. Empezamos por aquí, 10 voltios. Ahora seguimos recorriendo la malla y llegamos a otra fuente. Esta fuente, el sentido de corriente dentro de la malla va hacia arriba y el sentido real de la corriente va hacia abajo, así que es negativa, menos 6 voltios. Eso es igual a la sumatoria de las corrientes por resistencia. Vamos a ir viendo cada corriente por resistencia. Venimos aquí hacia la izquierda, la corriente I1 va para la derecha por 2 ohmios, pero el sentido va en contra, así que debe ser negativo, menos I1 por 2 ohmios. Seguimos bajando, encontramos otra resistencia y en este caso tenemos que esta resistencia, la I1, va saliendo. Recordemos que si la 1 entra al nodo A, entonces significa que sale del nodo B. Sale del nodo B y este sentido de la corriente dentro de la malla va hacia el nodo B, así que también es negativo. Menos I1 por 4 ohmios. Y finalmente tenemos dentro de esa misma malla esta resistencia de 3 ohmios, pero esta está relacionada con la corriente 3. La corriente 3 viene hacia abajo y el sentido que le estamos dando va en contra, así que sería menos I3 por 3 ohmios. Ahora podemos agrupar lo que se pueda realizar. Vamos a ver, 10 menos 6 son 4 voltios. Eso es igual a menos 2 ohmios y menos 4 ohmios. Estamos hablando de menos 6 y 1, menos 3 y 3. ¿Qué hemos hecho aquí? Agrupamos, ambos son I1 y son negativos los dos, el coeficiente 2 ohmios y el coeficiente 4 ohmios, y colocamos el coeficiente primero, menos 6 y 1 y menos 3 y 3. Ya tenemos entonces la segunda ecuación. Ahora voy a plantear aquí a un lado una tercera ecuación. Voy a plantearla aquí. ¿Cuál es esa tercera ecuación? Esa tercera ecuación la vamos a sacar de la malla de la derecha. Buscamos las fuentes de poder. Tenemos dentro de este recorrido esta fuente de 6 voltios que, si vemos, hemos marcado en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el sentido real es hacia abajo, así que coinciden. Así que tenemos 6 voltios. Seguimos recorriendo y nos topamos con la de 4 voltios que en el sentido contrario a las manecillas del reloj la corriente iría hacia arriba y el sentido real también iría hacia arriba. Así que aquí sumamos más 4 voltios igual. Y ahora vamos a ver cuáles son los dispositivos que tenemos. Aquí en el sentido contrario a las manecillas del reloj la corriente iría para allá, sin embargo la I2 va contraria. Así que aquí sería menos I2 por 4 ohmios. Luego venimos bajando y aquí tenemos I3 por 3 ohmios, pero va en el mismo sentido. La I3 va para abajo y en el sentido contrario a las manecillas del reloj la corriente también va bajando. Así que sería más I3 por 3 ohmios. Y finalmente tenemos el I2. Si sale del nodo A, entra al nodo B, o sea que ya viene recorriendo así, viene contrario al movimiento que ya le hemos asignado, que está en color rojo. Así que aquí esta sería I2 negativo menos I2 por 2 ohmios. Ok, agrupamos entonces 6 más 4 son 10 voltios, igual a menos I2 y tenemos 4 ohmios, así que serían 4 I2. Y acá son 2 y 2, así que sería menos 6 y 2 más 3 y 3. De esta manera tenemos entonces 3 ecuaciones. La ecuación 1 en términos de I1, I2 y 3. La ecuación 2 en términos de I1 e I3. Y la ecuación 3 en términos de I2 e I3. Ahora vamos a desarrollar esas 3 ecuaciones utilizando
procedimientos que ya hemos aprendido en matemáticas, en otros niveles. Vamos a aplicar aquí los procedimientos de solución de ecuaciones simultáneas. En particular, vamos a desarrollar por el procedimiento de sustitución. Vamos a continuación a reubicar estas ecuaciones para temas de espacio. Vamos a escribir ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, una debajo de la otra, y aquí abajo, entonces vamos a desarrollar por el método. Ahora tenemos nuestras tres ecuaciones, hemos borrado el resto y hemos escrito aquí nuestras tres ecuaciones. Lo primero que debemos visualizar es lo siguiente. Nuestra primera ecuación dice que I1 es igual a I2 más I3. Están las tres corrientes allí. En nuestra segunda ecuación solamente tenemos a I1 y a I3. Y en nuestra tercera ecuación solo tenemos a I2 y a I3. Quiere decir que hay dos ecuaciones que no contienen las tres corrientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar esto? Vamos a utilizar el método de sustitución. En mi primera ecuación dice que I1 es igual a I2 más I3, o sea que I1 se puede escribir en términos de I2 y 3. Entonces, yo voy a tomar el valor de I1, que es I2 más I3, y lo voy a introducir en la segunda ecuación en donde dice I1. Vamos a empezar por allí. Vamos a tomar la segunda ecuación que dice 4 es igual a menos 6, abro paréntesis, ¿y cuánto vale I1? I1 vale I2 más I3. De la ecuación anterior vamos a escribir entonces I2 más I3. ¿Ok? Menos 3 y 3. Ahora desarrollamos. 4 es igual a menos 6 por 1, es menos 6 y 2, más, bueno, no, ya no sería más, porque sería menos por más es menos, menos 6 por 1 son 6, 6 y 3, menos 3 y 3. Aquí podemos agrupar las y 3 y nos quedaría que 4 es igual a menos 6 y 2, menos 9 y 3. Muy bien. Ahora, en nuestra segunda ecuación, perdón, en nuestra tercera ecuación, solo tenemos I2 e I3. Ahora vamos a despejar en esta misma que acabamos de trabajar, que es la segunda ecuación. Vamos a ponerle por aquí que lo que estamos trabajando es la segunda ecuación. En esa misma ecuación yo voy a despejar el valor de I2. I2 me va a quedar así. 4 del lado izquierdo, el 9 negativo que está del lado derecho pasa a positivo. 4 más 9 y 3. Y el menos 6 que está multiplicando al I2 va a pasar a dividir. Y me queda el I2 del lado derecho solo. I2 es igual a 4 más 9 y 3 entre 6. Hemos encontrado aquí una ecuación que me va a permitir a mí poder sustituir ese valor en la tercera ecuación. Miren lo que hemos venido haciendo. En la primera ya estaba despejada la I1, sustituimos su valor en la segunda. En esa segunda despejamos I2 y sustituimos su valor en la tercera. Estamos aplicando el método de sustitución. Así que voy a traerme por acá, por tema de espacio, la tercera ecuación. ¿Qué dice la tercera ecuación? La tercera ecuación dice así: 10 es igual a menos 6 por I2. Pero ¿cuánto vale I2? En la anterior encontramos 4 más 9 y 3 entre menos 6. Abrimos paréntesis. 4 más 9 y 3 dividido entre menos 6. Cierro paréntesis y continúo escribiendo más 3 y 3. Más 3 y 3. Vamos a trazar una línea aquí divisoria para que no nos confundamos. Ok, muy bien, entonces ahora vamos a verificar qué podemos hacer. Miren que aquí tengo un menos 6 y acá tengo un menos 6 que está dividiendo, eso se puede simplificar y esto se resume entonces en 10 es igual a 4 más 9 y 3 más 3 y 3. ¿Ok? Vamos a despejar, ya la ecuación quedó solamente en términos de I3, vamos a despejar I3. El 4 que está sumando pasa restando, nos queda 10 menos 4. Y 9 más 3 son 12 y 3. 12 y 3. 10 menos 4 es 6. Y el 12 que está multiplicando al I3 pasa a dividir.
y eso es igual a I3. En conclusión, I3 es igual a 1/2, porque 6 entre 12 se puede simplificar entre 6 a 1 y 2 entre 6 es a 2 y aparece el 1/2, así que hemos encontrado aquí nuestra primera corriente, la I3. Sabiendo el valor de la I3, retornamos a la ecuación anterior y sustituimos el valor de I3 allí. Tenemos que 4 más 9 multiplicado por 1/2 dividido entre menos 6 es igual a I2. Esto lo podemos desarrollar con nuestra calculadora. 4 por 9 por 1/2. 9 por 1/2 es 9/2, así que sería 4 más 9/2 entre menos 6. Eso nos da como resultado para I2 el siguiente valor. Es un valor negativo porque se está dividiendo entre un valor negativo. I2 queda como menos 17 doceavos, y esa es la segunda de las corrientes que hemos ubicado. ¿Qué significa ese negativo en el I2? Que el sentido arbitrario que nosotros le dimos no es el correcto, va para el otro lado. Así que el que aquí aparezca como negativo lo que realmente está diciendo es que el sentido es contrario. Nos falta solamente I1. Venimos acá arriba y tenemos que I1 es igual a I2. Aquí tenemos I2 menos 17 sobre 12 más I3. ¿Cuánto vale I3? 1/2 más 1/2. Menos 17 sobre 12 más 1/2 nos da a menos 11/2. Menos 11 doceavos, perdón, no es 11/2, 11 doceavos. Y ahí hemos encontrado la tercera de las corrientes. Conclusión, la I3 la asignamos bien, vale 1/2 y la asignamos bien, va para abajo. Es positiva. La I2 vale 17 doceavos y no va en el sentido que la asignamos porque aquí no salió negativo. Quiere decir que hay que venir acá e indicar que ya no va para la derecha, sino que el sentido correcto de la I2, y lo voy a marcar aquí, es para la izquierda. Y la I1 dice que es menos 11 doceavos. Al ser negativo quiere decir que tampoco va para allá, sino que va para el otro lado. Y la voy a marcar aquí. Va entonces en sentido contrario. Salen de ese nodo la I1 y la I3 y entra la I2. De esta manera hemos concluido el desarrollo de este problema a través de la aplicación de las leyes de Kirchhoff, tanto la primera como la segunda ley de Kirchhoff.